Bueno, estos días, siempre cuando empieza el invierno y cuando empiezan los grandes fríos, empiezan lamentablemente las tragedias. Tremendo lo de la periodista y lo de la mamá con su hijo. Con La su familia hijito, de, la familia del senador. Lucía Trotz, Sí. y otros casos también que no fueron tan mediáticos o tan públicos, como una familia en La Plata que la mujer murió, 26 años, y el marido y los chicos están muy graves también, ¿no? Digo, viene el frío, vienen las intoxicaciones por monóxido de carbono. Es que la verdad que cada vez que empieza el frío... Empieza el frío y es tremendo. La Argentina no tiene sabemos más de cuidarnos. 200 muertos por año por intoxicaciones de monóxido o por escape de gas. La periodista que murió en La Pampa había ido a visitar a su hermano, a hacer una nota para un noticiero rural. Estaba en la pieza del hermano, o sea, estaba hospedado en el campo de su hermano, y un escape de una estufa por monóxido de carbono, que ahora vamos a decir las precauciones que hay que tener. Y en lo de Formosa, donde muere la mujer del senador y el hijo, no está claro, se decía monóxido, pero cuando entró la mucama esta mañana encontró un fuerte olor a gas. No saben qué fue primero, si hubo un escape de gas o si el monóxido apagó finalmente la llama y después salió empezó a salir el gas. Sí se sabe que hubo un escape de gas porque cuando entraron esta mañana, la señora que trabaja en la casa fue la que dio la alarma y cortaron el gas. Y el caso de la familia de La Plata, Plata, un corte de luz muy grande, un transformador que explotó, y ellos entonces, al no poder usar la estufa eléctrica, se fueron a dormir con un brasero en la habitación, que es lo que intoxicó a toda la familia. Me parece importante, Maju, para contar 3 o 4 cosas. Nunca instalar en la pieza o en un baño un calefón o algo que tenga llama. Si vos instalás un calefactor, tiene que ser con tiro balanceado. Eso quiere decir que la llama está encerrada en un cofre de metal y el consumo de oxígeno es externo por una ventilación. Todos los años hay que revisarlo porque los pájaros o las ratas hacen nido en los tubos y te pueden tapar la ventilación. Vos crees que funciona bien y entonces la combustión hace que entre el monóxido de carbono. O sea, el tiro balanceado sin revisación igual es peligroso. Igual, por lo menos hay que revisarlo una vez por año antes que empiece la temporada de frío como ahora. Tenemos a Ricardo Heredia. Hola, Ricardo. Hola, que ¿qué ya tal? estuvo con nosotros, que es muy claro explicando que es gasista matriculado. Para saber las precauciones, qué es lo que hay que hacer sí o sí. Digo, ¿es recomendable dormir con la estufa prendida más allá de que ande bien o mal? Bueno, yo no me canso de repetir siempre lo mismo. El gas es un elemento muy seguro para utilizar siempre que funcione correctamente, como tantas cosas. Entonces, las instalaciones de gas necesitan, como decía el doctor, un control mínimamente anual. Ahora, ¿qué pasa? Por lo menos antes de ponerlo en el uso, digamos, cuando está por empezar el frío. Tienen requerimientos respecto al funcionamiento, si llevan rejillas de ventilación o no y demás. En los dormitorios está absolutamente prohibido instalar estufas que no sean de tiro balanceado. Claro. Con la salida al exterior. Con salida del exterior, en buen estado. Que son las que se meten en la pared, Tal cual. ¿no? Son esas que se meten en la pared. Que se ven desde afuera, un caño generalmente redondo y por donde se ve que sale calor. Son las únicas estufas aptas para poder instalar en dormitorios. Para el caso que uno duerma más o menos bien, descanse bien, tiene un alrededor de 8 horas por día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el invierno, durante toda la vida. Está en ese ambiente, en un estado donde no está consciente, y si funcionara mal el artefacto, ¿qué va a pasar? La persona no tiene posibilidad ninguna de reacción, de poder tener conocimiento de lo que está ocurriendo. Es la famosa muerte silenciosa, porque uno y por eso se muere ocurren durmiendo. todos los años, lamentablemente, muchas muertes que son evitables. ¿Y cómo detectás una pérdida de gas en tu casa? Porque muchas veces viene la gente de afuera y dice, acá hay olor a gas, y vos estás en tu casa y no lo sentís para nada. Bueno, las pérdidas de gas se detectan, nosotros tenemos equipos, por ejemplo, que son detectores electrónicos, se pueden hacer algo que se llaman pruebas de hermeticidad, probando las cañerías y demás. Un gasista matriculado sabe perfectamente cómo hacerlo, no va a tener ninguna duda de la magnitud, de si hay o no, y dónde, y demás puede detectarlo. Sí, es algo que se hace en un tiempo, es rápido. Es bastante rápido, no es algo vino un costoso. gasista a casa y nada, yo solo tengo cocina, pero no es costoso, es algo que se hace rápido. Lo que nosotros vemos en la actividad es que la gente subestima los riesgos. Claro. Yo voy a distintos lugares donde la gente me confía. pregunta, mira, ahora hace mucho frío, tengo este ambiente, tengo una nena que tiene un año y medio, le hice una habitación, hace mucho frío, ¿cómo hago? Mira, tengo el hogar y demás. Hay cosas que no van. Y yo le digo a la gente, es preferible que tenga frío. Claro, y que tenga vida. Sí, abrigarse más, claro. Pero es increíble cómo nos pasa a todos que cuando vemos casos como estos nos impactan un montón. Pero y no tomamos conciencia. Encendemos no un toma poquito. conciencia. Sí, exacto. Encendemos un poquito, una luz amarilla se nos enciende, pero es necesario que tomemos acciones. El gas necesita
controles, los equipos de gas necesitan ¿Alcanza una controles. vez al año? Con una vez al año es suficiente, salvo que veamos algo que nos llame la atención. Ahora, Claro. hay unos aparatitos para detectar el monóxido de carbono en el ambiente que son bastante económicos y hay un proyecto de ley que impulsa Daniel González del PRO, veía hoy, para que sea obligatorio dentro del Código de la Construcción, que por lo menos cada domicilio tenga uno de estos aparatitos. ¿Sirven estos aparatos? Sirven, son muy buenos. Yo hasta hoy no sabía que existían. Son por muy ejemplo. eficientes. Metrogas, por ejemplo, en las oficinas comerciales acá en Capital, Sí. uno va, te lo ofrecen, te lo venden en cuotas. ¿Cuánto sale? Así es. Son ¿Cuánto? costosos, salen algunos 4 o 5 mil pesos, no son muy Pero no hay muy más baratos económicos. también. Hay de todo, hay lo que hay que buscar que sean equipos que estén aprobados Ok. y Claro, que sean legales, sepamos, porque si no estamos en la que misma. sepamos que cuando haya una Claro, funciona. pérdida o haya monóxido de carbono en el ambiente, que realmente funcionen, realmente lo detecten y no que estemos confiados, que sería peor todavía. Igualmente las recomendaciones para que funcionen bien los artefactos y que no tengamos accidentes con monóxido de carbono, las puede dar un gasista matriculado, las podemos implementar en los domicilios. Hay mucha gente que toma medidas que son muy imprudentes, subestiman, cuáles? como por ejemplo tapar las rejillas Claro. de ventilación en un ambiente Y con una justamente cinta, se lo les que cae. sea, Es y lo que necesitan permite que para salga. ¿Y reparar. la gente que duerme con un poquito la ventana abierta, eso sirve o es como un mito? Sirve, pero depende de la voluntad de las personas. Ese es el problema. Si tengo frío lo cierro, generalmente Pero es pasa mejor eso. dejarla abierta porque es el ¿Cuáles escape. son los síntomas, Doc? Claro, pues tenés que acordarte todas las noches, todos los Abrir la días, ventana. tener una todo cosa el tiempo. importante, en una habitación, si no es un tiro balanceado, no, No se va. puede Claro, poner. no. Sí, Digo, bien. la llama, si uno deja la hornalla o el horno, la No. llama tiene que ser azul. Si Azul. es amarillo o naranjada, está Hay algo que produciendo falla. Sí, y monóxido. no hay que calefaccionar con la cocina. No, para No, nada. lo que pasa es que para mucha gente es el único recurso, Claro, igual que un brasero o un calentador a querosén. Nunca irse a dormir con una llama prendida. Los síntomas son, te duele la cabeza, te late, te sentís mal, mareado, puede dar náuseas y vómitos, tenés sueño. Si vos tenés cefalea, te duele la cabeza y te mareás, es un síntoma en esta época de invierno que hay un escape de gas y que hay monóxido. O sea que si te duele la cabeza, es mejor abrir la ventana, por lo menos por las dudas. Hay que abrir la ventana y salir apagar del todo. lugar. Claro. Muy ¿Ir a un importante. médico o no es necesario? No, depende cuántos hay. Es importante que si te duele la cabeza, abras, ventiles bien el lugar, apague las estufas que tenés, porque después, por eso la gente se muere de noche, porque no se da cuenta de los síntomas. Que probablemente que si tiene. me duele la cabeza voy a pensar que trabajé todo el día, que estoy estresada, que me estoy engripando, voy a pensar cualquier Sí, cosa. sí. Pero antes ahora de en una invierno hay que pensar intoxicación. que es una intoxicación por monóxido. Por eso es muy bueno que sepan que hay aparatitos para colocar y que uno haga revisar los artefactos eléctricos que tiene en la casa. Después de eso viene una convulsión, entra el coma y viene la muerte. Porque el monóxido es 100 veces más afín con el glóbulo rojo que el oxígeno. Y entonces uno se muere porque el intercambio que uno hace a nivel de los pulmones queda bloqueado por el monóxido. Entonces no tengo oxígeno en el cuerpo. Uno se muere por asfixia. Claro. Por eso hay tantas muertes y ahora con el frío la gente calefacciona como puede sin tomar en cuenta, como dice él, los riesgos que una cosa que uno dice, es preferible abrigarse con 2 sacos, Un poco más, sí. y ventilar siempre, dejar una ventilación o no tapar las rejillas. Una de las Sí, o preguntas que dejar uno se puede una hacer es... traba. En casa siempre había trabas en las ventanas en invierno, ¿viste? Un taquito de madera o algo para acordarte que cuando vas a cerrar no se tiene que cerrar, pero Bueno, igual es una locura. Sí. Una de las preguntas que uno se Una puede hacer es imprudencia. ¿por qué ocurren más accidentes? No es que no ocurran el resto del año, pero más accidentes con monóxido de carbono en esta época. Es porque muchas veces hay artefactos que ya están funcionando mal y la gente mantiene ventilado Claro, el lugar. claro. Cuando llega Ahí esta no época hace tanto daño. frío, Claro. se Claro, cierra cierra mucho. todo. Pero esto nos está indicando de que no hubo un control previo, que era algo evitable, que esperamos a que haga mucho frío y entonces tomamos medidas que son peligrosísimas. Yo insisto con esto porque me pasa que yo me quedo hablando con clientes diciéndole, o en reuniones de consorcio, en edificios, nosotros trabajamos mucho en Capital, tenga frío, pero mira, no puedo quedarme con frío No, en mi bueno, casa. sí, un poco Pase de frío, pero no se muera. Claro, pero claro. porque no es algo irrelevante, no es que se muere una vez alguien cuando salió en la televisión. Como dijo el doctor, se mueren alrededor de 200 No, personas por año. muchísima gente, Y una claro. cosa más que no se tiene en cuenta, Maju, 2 cosas. Una, cuando uno prende el auto ahora en invierno y si está la cochera cerrada, el auto produce También. monóxido de carbono. Y los grupos electrógenos que son a nafta también. Digo, por los cortes de luz hemos tenido gente que se murió porque Tenerlos puso el afuera. grupo electrógeno dentro de la casa y no fuera. Claro, no hay que tener Por eso que los ponen siempre en la Te- vereda. claro, cual. Ah, mirá. tengo en el modo
móvil a nuestro compañero Luis Gasulla, que está desde la Superintendencia Federal de Bomberos, que ahí nos van a explicar cómo detectar una pérdida de monóxido de carbono. Hola Luis, ¿cómo va? Hola Maju, perfecto. Sí, estamos en el Departamento Central de Policía. Estoy con uno de los especialistas en el Departamento de Monóxido, con el principal Leonardo Krugley. Principal, ¿qué es lo que se hace acá? ¿Esto es informativo? Sí, este es un gabinete que se creó a los fines instructivos para mostrar un poquito cómo trabajamos nosotros en las investigaciones y cómo se va manifestando el monóxido de carbono. Por supuesto, de alguna manera nosotros lo coloreamos para que se vea en el ambiente, a ver cómo se va distribuyendo. A ver, Maju, la cámara nos acompaña el principal de la Policía Federal, para que veas exactamente cuáles son los peligros del gas, cuáles son los peligros de la pérdida de gas, del monóxido de carbono, en cualquier departamento, en cualquier casa, en cualquier domicilio. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Una estufa, un calefactor, una garrafa. Bueno, acá tenemos una garrafa de microgas con un calentador, que este es un calentador que no está homologado. Tenemos una cocina con horno, 2 calefones instalados en aquel lado, un extractor de aire y una estufa de infrarroja. ¿Cuáles son los principales peligros y qué es lo que hay que tener en cuenta si vos tenés esta cocina o un calefactor de esta naturaleza? Bueno, por ejemplo, vamos a tomar el caso de esta garrafita con el quemador. Este no está homologado. ¿Qué pasa? Primero quería hacer la diferencia entre lo que es una pérdida de gas, que puede ser de gas butanopropano, o una pérdida de gas de red, que no tiene nada que ver con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es producto de la combustión de ese gas que viene por red o del gas butanopropano mezclado con el aire, y el producto de esa combustión se genera el monóxido de carbono. Entonces, en este caso, para que se genere monóxido de carbono, lo que tiene que pasar es que haya una poca disponibilidad de aire. O sea, el aire que se mezcla con el combustible para quemarse es deficiente. Por eso, en vez de generarse dióxido de carbono y vapor de agua, se van a generar monóxido de carbono. ¿Ustedes, como integrantes de la Fuerza de Seguridad, cuando realizan una pericia, tienen alguna manera de detectar el olor a gas? No, el olor a gas sí se detecta por los sentidos, el olor a gas de red o el de butanopropano en el caso de las garrafas. Pero en el caso del monóxido de carbono no es posible detectarlo porque es inodoro, incoloro, insípido. Nosotros tenemos equipos especiales para detectar este tipo de gas. A ver, Maju, ¿le quieren hacer alguna pregunta al principal? Sí, hay forma de darnos cuenta, digamos, ellos tienen el aparatito este que detecta la pérdida. Bueno, otra vez quiero hacer la diferencia entre lo que es una pérdida de gas, el gas de red, o una emanación de monóxido de carbono. Claro. Por ejemplo, una cocina, un horno, tiene emanaciones de monóxido. ¿Se puede abrir? Sí, se puede abrir. Es bastante antigua. Sí, es bastante antigua, por eso a veces funcionan mejor que las nuevas. Lo que quiere es ejemplificar un poquito lo que no debe hacerse, las malas instalaciones y cómo se va generando monóxido de carbono en diferentes artefactos. Por ejemplo, vuelvo al tema de la garrafita con el calentador. Si yo prendo esta garrafita con el calentador, en un principio hago mediciones y no me va a dar concentración de monóxido de carbono. Ahora, cuando yo le pongo que el quemador tiene menor disponibilidad de oxígeno, claro, ahí es donde se me genera monóxido de carbono. Lo mismo la utilización de estos artefactos para calefaccionar, lo mismo estos difusores, nos dio altas concentraciones con un par de víctimas fatales en en uno de los hechos. Esto también lo que hace es que no le llegue suficiente oxígeno a la llama, al quemador, entonces empieza a generar altas concentraciones. Perdón, y a la noche el calefón se apaga, queda en piloto, la estufa, ¿la dejás encendida? Bueno, lo ideal es, si es una estufa infrarroja, a la noche apagarla. ¿Por qué? Porque además de consumirnos oxígeno al aire, es probable que nos genere concentraciones de monóxido. En el caso del calefón,
De noche no va a estar como mucho con llama piloto, con llama piloto. No vamos a tener problema de emanaciones, pero sí, estadísticamente, hay que controlarlos mucho los calefones porque son los que más víctimas fatales se llevaron. Hay que controlar el conducto evacuador, hay que controlar la camisa, hay que controlar el quemador y el radiador también. Está perfecto. Bueno, y Luis. por supuesto, las ventilaciones, que las ventilaciones... Sí, Maju, te escucho. Gracias. Clarísimo, hay que revisar, hay que ser muy cautelosos, muy cautelosos. Gracias, Luis, por el móvil. Cualquier cosa, volvemos con vos en un ratito. Muchas gracias a vos, Maju. Dale, gracias, muchas gracias. Bueno, hay que ser cautelosos, y no confiarse. No confiarse. Y hacer revisar toda la casa. Y hay que hacer revisar, y también la vida. las perillas de las cocinas. Y la llave central, no solamente porque a las veces perillas de la no cocina. cierran bien o son viejas y se desencajan y pierden por ahí. La llave de paso del gas fundamental. Así que, bueno, gracias. Sí, es prevenible. Sí, totalmente es prevenible. Gracias. Sí, un accidente gracias cada 4 horas. por haber venido. Es mucho, es muy alto, no hay que confiarse. Es así.